Dios les bendiga. Pienso de que hermanos y amigos en esta hermosa mañana, todos los televidentes que esta mañana pues están sintonizando este bonito este programa en el canal 16. Es un privilegio estar llegando hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana pues un saludo a todos los que están escuchando dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, hasta donde llega esta poderosa señal. En esta mañana pues es un privilegio para mí estar por acá para difundir la palabra de Dios. Y así pues un saludo a los hermanos del dúo en esta mañana. Pues el Señor nos tiene acá para llevar las buenas nuevas de salvación. Así es que después de haberle cantado al Señor, queremos meditar brevemente en la palabra de Dios. Así es que quiero invitarle, si usted tiene alguna Biblia por allí, tómela. Vamos a meditar brevemente en unos pasajes de la palabra de Dios. Le invitamos que se quede siempre con nosotros, pues estamos acá, como ya dijimos, para llevar bendición hasta sus hogares. Queremos meditar allí en la palabra del Señor, en unos dos versículos que están escritos en el libro de Génesis. Génesis, capítulo 19, en el versículo 15, para la gloria de Dios. Leemos la palabra como está escrita, lo hacemos siempre en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis capítulo 19, versículo 15, para la gloria de Dios. Dice así como está escrito. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Gloria a Dios. Quisiera en esta hermosa mañana meditar bajo un pensamiento acerca de lo que es la misericordia de Dios. Cuando hablamos de misericordia de Dios, estamos hablando de la omnipresencia de Dios vista en toda la humanidad. Ya que hablar de la misericordia de Dios es hablar de todos los favores que Dios está llevando a cabo para con la humanidad entera. Misericordia de bendecir, misericordia de darnos la vida, misericordia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre justos e injustos. Pero en esta mañana quiero que meditemos acerca de la misericordia de Dios para salvación. Estamos viendo acá en estos pasajes que ya hemos leído la misericordia de Dios para salvación. Está escrito dentro de este libro, que es la palabra de Dios, que de acuerdo al pensamiento de Dios decidió exterminar estas ciudades como lo es Sodoma y Gomorra. La razón dentro de la palabra de Dios está bien clara, debido a que estas ciudades, la Biblia dice que se habían corrompido por su maldad. Pero como ya dije, no quiero disertar tanto un tema de acuerdo a la situación perdida que vivieron estas ciudades,
sino que hablar de la misericordia salvadora de Dios. Lot estaba dentro de estas ciudades. Las ciudades estaban ya predestinadas por Dios, que iban a ser reducidas a ceniza debido a sus pecados. Sin embargo, Lot, habitando allí dentro de estas ciudades, Lot estaba en el plan de Dios, que no iba a perecer él y su familia. Sin embargo, la voz de Dios llegó a través de los ángeles a Sodoma, y luego dice la palabra de Dios que aún así Lot, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Si usted pone atención a esta expresión donde dice, y los varones asieron de su mano, dice que Lot se detuvo, quizás pensando no abandonar su lugar, pero más sin embargo, los ángeles enviados por Dios llegaron, le tomaron de la mano para sacarlo fuera de esos lugares que iban a ser destruidos. Ahora, cuando dice deteniéndose él, no cabe duda pensar, pues él dejaba allí sus pertenencias, dejaba toda la provisión de él, y tener que irse a otro lugar pues no era cosa tan fácil. Pero el plan de Dios tenía que ejecutarse en esa ciudad. Luego era tan apremiante que lo tomaron de su mano a él, su mujer y sus dos hijas, para ver de sacarlo fuera, y de esa forma que no pereciera en el castigo que Dios había destinado para esa ciudad. Si nosotros pensamos en esto, la palabra misericordia, ya dije, la palabra que cubre toda la esfera del plan voluntario de Dios para con toda la raza humana. La palabra misericordia es una palabra hebrea que se pronuncia kahamal, que tiene sus significados: librar, sobrar, compasión, dolor, escatimar. Esto precisamente Dios sintió para con Lot y su familia al procurar librarlos. Sintió dolor por las personas de ellos para que ellos no perecieran en ese castigo. Cuando nosotros miramos este plan que ocurrió de Dios allí en esta ciudad, encontramos también la misericordia compasiva de Dios para salvar no solo esas familias, sino el mundo entero que habita sobre la tierra. Hablar del plan misericordioso de salvación de Dios es hablar que Dios tiene compasión cuando envía sus castigos. Pero al mismo tiempo, el pecado es algo que ha agravado la mano de Dios. De igual forma como lo fue en el principio, lo sigue siendo. Lo que vale la pena pensar es esto: que así como Dios tuvo compasión para salvar esta familia, de igual forma la misericordia salvadora de Dios ha sido manifiesta y sigue siendo manifiesta hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Hay algo hermoso en la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos dentro de la Biblia, en el libro de Joel, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 13, dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Cuando dice que es tardo para la ira, significa que Dios, en su aspecto espiritual, es similarmente al ser humano.
¿En qué forma? En que nosotros nos airamos. Dios también se enoja, por decirlo así. Tiene sus momentos de ira, como si la paciencia se le agotara. ¿Por qué? En ver la generación que está viviendo, la forma como estamos viviendo. Sin embargo, a diferencia de Dios con nosotros, es que Él es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Ahora, cuando dice que es grande en misericordia, estamos hablando que la misericordia de Dios es el plan de Dios que cubre toda la esfera en su entera voluntad de querer hacer algo bueno para con toda la generación humana. Ahora estamos viendo acá que Dios es un Dios compasivo, pero que también es un Dios lleno de ira. Y cuando la ira de Dios llega a Él y la derrama sobre la tierra, hay juicios tremendos que se observan no solo en la palabra de Dios, sino juicios visibles que muchas veces nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque Dios tiene que manifestarse siempre con poder y gloria. Es una bendición esta mañana, pues este mensaje está llegando hasta tu propio hogar, amigo, hermano, tú que estás escuchando la palabra de Dios. Todos estamos necesitando la palabra de Dios. A diferencia que los que estamos ya perseverando o los que ya hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, la misericordia salvadora del Señor ya nos alcanzó. La invitación es para ti, amigo, que escuchas el mensaje de Dios esta mañana, pero que no has tenido esa experiencia. Ahora, la noticia grande para ti es que Dios quiere salvarte. Dios no quiere que perezcas, quiere salvarte de la forma que Dios salvó a Lot de ese castigo terrible que cayó sobre estas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando estamos viendo esto aquí, podemos ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos nosotros de un Salvador? Porque la palabra de Dios nos testifica que los tiempos de salvación son actualmente a través de la sangre de Jesucristo. Pero viene el tiempo que la puerta se va a cerrar. Y luego, después que esto se termine, Dios va a empezar a tratar con la raza humana, a tratar en una forma no de misericordia, sino a derramar juicios escatológicos sobre la tierra. Y por si esto fuera poco, a más de los juicios escatológicos que vienen sobre la tierra, Dios tiene que enviar a cada quien al lado que le pertenece, según lo que haya hecho mientras vivió en la tierra. Esto significa que Dios va a pedir cuentas. Esto significa que Dios está llevando adelante la predicación de la palabra de Dios por diferentes medios, a través de la radio, como ustedes pueden ver, por diferentes medios, digo. Y en esta ocasión estamos acá en el canal 16, y no solo en el canal 16, sino muchas emisoras, muchos medios de difusión. Sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono. Discúlpenos, aquí teníamos un breve corte. De la alabanza de tu pueblo. Pero yo siento que vamos a proseguir. Pues como les estaba explicando, Dios está llevando a cabo la difusión de la palabra de Dios por diferentes medios, para que cuando Él actúe no haya ninguna excusa. El propósito de Dios es salvar a la creación que Él mismo ha formado. Pero ¿qué pasaría si tu amigo no recibe la palabra de Dios? Si tú, oyendo la palabra de Dios, no te apercibes de ella, podemos ver que la culpa no es de Dios,
sino la culpa es propia del ser humano por no reconocer a un Dios y Salvador como es nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo en la palabra de Dios. En el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículo 10, ese pasaje dice allí, hablando acerca del nacimiento de Cristo como nuestro Salvador. Los ángeles presenciaron ese acontecimiento. Llevaron la noticia hasta los pastores, donde dice: he aquí yo doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, si tú piensas en la palabra de Dios, así como Dios salvó a Lot del castigo, Dios también ha provisto medios especiales para poder salvar a todo el que crea en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué es esto? ¿O por qué necesitamos un Salvador? Ya lo dije de antemano. Dios está esperando que el pecador se arrepienta. Porque ya dije, hay juicios que están establecidos en la palabra de Dios. Que le guste a la creación o no le guste, Dios tiene que ejecutarlo. Pero cuando la palabra del Señor dice que ha nacido un Salvador, estas eran nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque estamos necesitando este Salvador. De igual forma como lo esperaban los antepasados, tú que estás en Cristo estás esperando este Salvador que llegue a ti, que nazca en tu corazón, ya que es el único que puede librarte de la condenación eterna. Ahora, vale la pena pensar al ver la palabra de Dios. La palabra de Dios, en algunas ocasiones yo he dicho, es un anticipo de la misericordia de Dios, para que tú puedas verte a través de la palabra de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué necesitas? Es posible que en ti haya un vacío que no pueda llenarlo, la droga, el alcohol, algunas otras situaciones adversas que están al contra de tu vida. Sin embargo, tú necesitas de la palabra de Dios, que es la única que puede llenar ese vacío. Es la única que puede restaurar tu vida, que puede cambiarte, que puede llevarte a un futuro mejor en la vida actual y en la vida futura después que esta vida se acaba. Solamente la fe en Jesucristo, solamente el pacto decisivo con Dios puede llevarte a un futuro mejor, querido amigo. Así es que esta mañana es una bendición poder llegar hasta tu apreciable hogar con la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios trae muchas bendiciones para tu vida. Quiero explicarte algo esta mañana. Quizás muchos estén buscando medios para lograr su salvación, pero yo quiero decirte algo esta mañana, que los medios de salvación no los busques en cosas muertas. Búscalo a través de la sangre de Jesucristo, que es la única capaz de redimir tu vida. Es la única capaz de poder hacer algo en tu vida, que tú puedas experimentar un cambio positivo en tu vida y de esta forma no sufrir daños de la condenación eterna que vienen sobre este mundo. Así que la palabra de Dios, como dije, es algo especial que se está predicando. Ahora, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que creer a Cristo, que es el autor de la vida, y tienes que creer en su palabra, que es la que te conduce hacia la vida eterna. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, en Marcos 16:15, ahí está algo establecido, donde dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, ¿salvo de qué? Salvo de toda consecuencia adversa ajena a la voluntad de Dios. Te salva del pecado, te salva del infierno, te salva de toda adversidad que es ajena a la voluntad de Dios. Entonces, esto significa que el plan de redención de Dios está establecido bajo toda la misericordia bendita del Dios de la gloria, para que tú puedas justificar tu vida, no en una religión, como ya te dije, no en cosas muertas,
sino en la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que puede transformar tu vida en una forma muy especial. De manera que en esta hora, Cristo dice en su palabra: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Amigo, la reflexión de la palabra de Dios queda para ti. Dios quiere salvarte. Dios no quiere que tú te pierdas. Él te está llamando esta mañana que le reconozcas como su Salvador personal. Pues ha sido un privilegio llevar esta palabra hasta tu apreciable este hogar donde tú habitas. Así es que Dios te bendiga.